Hola, buenos días o buenas tardes. Mi nombre es Jaime Madariaga y voy a impartir una conferencia sobre cash flow, estados de flujos de caja y demás. Entonces, bueno, en primer lugar, de la asignatura Finanzas 1. Entonces, aquí os voy a mostrar primero un pequeño índice sobre el guión que vamos a seguir. Cash flow o flujos de caja es un concepto dinámico en la empresa. Hasta ahora, en la conferencia anterior, vimos los ratios financieros de una empresa, lo que es el diagnóstico financiero estático de una empresa. La mayoría de los ratios se refiere a una foto en un momento determinado o como mucho de un periodo en concreto. Pero en el caso del diagnóstico financiero dinámico, que es lo que vamos a realizar ahora, es los análisis de flujo de caja, implica un análisis durante un tiempo mayor e implica sobre todo el análisis del cambio, cómo cambia, cómo evoluciona de un momento a otro, más que el ratio, que es una foto en un momento determinado. Ahora lo que realizamos es una grabación de vídeo, una evolución del vídeo para ver dónde estamos, pero sobre todo hacia dónde vamos. Vamos a empezar a analizar el concepto de cash flow o flujo de caja de una empresa. Entonces, para ello siempre partimos de los documentos fundamentales contables de una empresa, que son el balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias. Estos documentos son imprescindibles y necesarios para cualquier análisis financiero que se realice de una empresa, pero ellos solos no son suficientes. Es decir, lo que dirían los matemáticos son condición necesaria, pero no suficiente. Los balances de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias o cuenta de resultados, como también se llama, realizan la foto, el balance de situación en un momento muy determinado, y la cuenta de pérdidas y ganancias se refiere a un único periodo. Pero podemos encontrarnos el caso de empresas que pueden tener un balance de situación y una cuenta de pérdidas y ganancias de una apariencia, vamos a llamarlo razonable, bonita, atractiva, pero que realmente la empresa puede estar teniendo graves problemas. Si analizamos el caso de una empresa a 31 de diciembre y vemos el balance de situación a esa fecha y la cuenta de pérdidas y ganancias de ese año, podemos ver que se han generado beneficios, etcétera, pero a lo mejor lo que no sabemos es si esa empresa en el mes de junio, en el mes de octubre, ha pasado por unos problemas de tesorería que podían haber llegado incluso a arrastrar a la empresa de concurso de acreedores. ¿Por qué? Porque el balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias no nos dan esa información directamente. Entonces, el análisis del cash flow sí nos va a ayudar a tener ese tipo de información, que nos es realmente útil. El cálculo del cash flow se puede realizar a partir del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias. Para ello necesitaríamos la cuenta de pérdidas y ganancias del periodo que vayamos a analizar. Normalmente puede ser un año, pero no tiene por qué serlo, podría ser de 3 meses y demás, y el balance inicial de ese periodo y el final de ese periodo. En este caso vamos a hacer una simulación con una microempresa que he creado para realizar este análisis, y si estamos considerando un periodo de un año. Entonces vamos a partir del balance a 1 de enero, el balance a 31 de diciembre y la cuenta de pérdidas y ganancias para ese periodo. Para realizar la explicación de estos conceptos, he partido de un diálogo, he supuesto un diálogo entre lo que sería el director general de la empresa y el director financiero. El director financiero es el máximo responsable de finanzas y contabilidad de la empresa, y se supone que es la persona de mayor conocimiento financiero de toda la empresa, mientras que el director general se encuentra un escalón por encima y coordina no solo el área financiera, sino el resto de áreas de la empresa. Entonces, no siempre un director general tiene conocimientos financieros excesivamente profundos, y no hace falta ir a los directivos de nuestras queridísimas cajas de ahorros. Entonces, vamos a pasar a ver un primer paso, que sería analizar, para llegar al cash flow, que es analizar los balances de situación inicial y final. Aquí os presento el balance de situación con un activo en el cual tenemos caja o tesorería, saldo depositado en bancos, he incrementado, o sea, los mismos conceptos están en esta línea. Luego una cuenta de clientes, una cuenta de inmovilizado y una cuenta de amortización acumulada de inmovilizado, material o de inmovilizado en general. Y por la parte del pasivo tenemos una cuenta de proveedores, una cuenta de deuda a largo plazo, una cuenta de capital y el beneficio acumulado del año, que evidentemente a 1 de enero no aparece, pero a 31 de diciembre sí. Os recomiendo que podáis hacer una pequeña pausa en la presentación y copiéis este
mini balance en una hoja de borrador. Así lo mismo con la cuenta de pérdidas y ganancias que voy a mostrar a continuación. Y como vosotros podéis realizar un pause en el vídeo, yo voy a continuar. Aquí tenemos la cuenta de pérdidas y ganancias del periodo. Lo he realizado con base 100, porque así también se consideran no solo importes absolutos, sino incluso porcentajes. Entonces, sobre un importe de ventas de 100, se han realizado unos gastos que representan se ha incurrido unos gastos que representan 75, con lo cual el beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización es de 25. Hemos dotado una amortización de 15 para este ejercicio, con lo cual el beneficio neto final es de 10. No estoy considerando impuestos, no estoy considerando pago de intereses ni nada por el estilo para simplificar el ejemplo. Lo mismo, os recomiendo que copiéis esta cuenta de pérdidas y ganancias en un papel para tenerlo presente. En este punto vamos a pasar al estado de flujos de caja y por tanto a analizarlo todos los movimientos de efectivo que ha habido en la empresa durante el año. Entonces hemos partido de un saldo inicial de 20, que como podéis ver aquí en la caja, que había un saldo de 20. Y durante el ejercicio ha habido un aumento de préstamo, un cobro de un préstamo, se aumenta el préstamo a largo plazo en importe de 50. Si vamos a la parte de pasivo, en la deuda a largo plazo, a principio de año era 60 y a final de año 110, por lo tanto se ha aumentado el préstamo en 50. Se ha realizado una ampliación del taller y por tanto esto va a aparecer como un aumento de inmovilizado. Como podéis ver, el inmovilizado ha pasado de 100 a 130 del 1 de enero a 31 de diciembre, y esto es simplemente la inversión que se ha realizado en el taller, que aquí aparece como pago de ampliación de taller, que es menos 30, evidentemente porque se ha realizado un pago. Las ventas que se han cobrado han sido 85 del 100 total del 100 de ventas generadas en el periodo. Se han cobrado 85. Volveremos posteriormente a esto. Y los pagos por los gastos realizados se han pagado 65, por lo tanto aparece en negativo. Como veis, en la cuenta de pérdidas y ganancias los gastos se habían sido 75 gastos reales, pero solo se han pagado 65. El otros 10 están pendientes de pago. Por tanto, el saldo final del efectivo del ejercicio es 60. Que si volvemos al balance, como podemos ver aquí el balance en el activo, la caja final es 60. Entonces ahora vamos a ver un pequeño diálogo entre el director general y el director financiero. El director general dice: oye, ¿para qué queremos un estado de flujos de caja si ya tengo el extracto bancario? ¿Para qué necesito hacer esos cálculos? Entonces, el problema, esta es una empresa muy sencilla y podría ser incluso con extracto bancario suficiente para obtener la información, pero en una empresa real donde en un extracto bancario hay miles de apuntes con centenares o miles de ventas, de pagos, etcétera, y que solo vienen ordenados por fecha de pago, sería muy complicado y muy complejo, y lo más probable es que cometiéramos algún error y no llegáramos a la información. Por tanto, aunque pudiéramos manejar la información del banco, es mejor realizar nuestro propio estudio y luego comprobar el resultado con el del banco para ver que está correcto. Vamos a hacer una primera simulación, y es que vamos a pensar o vamos a asumir que todas las ventas que se han realizado en el periodo se han cobrado inmediatamente, y que todos los pagos en los que todos los gastos en los que se ha incurrido en el periodo también se han pagado de forma inmediata. ¿Cuál hubiera sido el resultado o el cash flow del ejercicio? Entonces, el director general dice que bueno, hay ventas se han ingresado 85 y se ha pagado 65, con lo cual sería 20. Bueno, esto es un grave error. Es muy diferente las ventas que se han realizado de las ventas que se han cobrado. Este 85 son las ventas que se han cobrado y este 65 son los gastos que se han pagado. Pero en las ventas que se han realizado ha sido un importe de 100, como podemos ver en la cuenta de pérdidas y ganancias, y los gastos en que se ha incurrido es un importe de 75, aunque no todos se han pagado o no todos se han cobrado todavía. Entonces, aquí, como contesta el director CEO, dice que si mira la cuenta de pérdidas y ganancias, si hubiéramos cobrado los 100 y pagado los 75, el cash flow sería 25. Y esto sería y es 25. Esto es el cash flow generado. Se ha generado un flujo de caja de 25, es decir, que han sido los ingresos de 100 menos los gastos de 75, independientemente
de que no se hayan llegado a cobrar todos todavía o no se hayan pagado todos todavía. Pero el flujo de caja generado es este, 25. Otra forma de calcularlo es a través de la cuenta de pérdidas y ganancias partiendo del beneficio. Si vamos a la cuenta de pérdidas y ganancias, vemos que el beneficio final es 10, el beneficio neto. Si a esto le añadimos la amortización, que es un gasto contable pero que realmente no se desembolsa, sino que el dinero permanece en la empresa, el beneficio antes de la amortización es 25. Aquí podéis ver, al beneficio neto le añadimos la amortización, bien, en este caso como no hay impuestos ni depreciación ni nada, y el beneficio del ejercicio sería 25, que llegamos a la misma cifra por un camino diferente. Entonces, esto es lo que se llama cash flow o flujo de caja. Estoy utilizando un ejemplo muy sencillito porque lo importante es que se queden bien fijados los conceptos, porque si el concepto está bien fijado, nos va a permitir pasar a cualquier punto más complejo posteriormente. Pero si el concepto no está claro, podemos naufragar. Vamos a pasar al siguiente punto. Perdón, he pasado dos cajas, que es la caja generada por las operaciones. Se conoce por las siglas CGO. Aquí sí influye lo que realmente aparece en la caja del banco. Entonces, en primer lugar, ¿cómo sabemos que solo hemos cobrado 85 de las ventas? Según el director general, pues viendo el estado bancario, pero habría que sumar miles de ventas, etcétera, y sería una locura. Entonces, hay una forma más sencilla, y es, hemos vendido 100, y en la cuenta de pérdidas y ganancias se ve que hemos vendido por valor de 100, pero si vamos al balance, vemos que la cuenta de clientes ha pasado de 10 a 25. Por tanto, hemos vendido 100, pero el incremento de lo que nos deben los clientes es 15. Por tanto, hemos cobrado realmente 85. Aquí lo más probable que haya pasado es que haya muchos clientes que paguen a 1, a 2 o 3 meses y son las ventas pendientes de cobrar a 31 de diciembre. Entonces, es muy posible que se hayan cobrado los 10 que estaban pendientes de pago el año anterior y queden pendientes por pagar 25 de este año. Sería muy razonable. Pero lo que está claro es que solo se han cobrado 85. Y esos 15 están apareciendo en el activo como el aumento de la cuenta de clientes de que ha pasado de 10 a 25. A partir de este punto vamos a conseguir la caja real generada. Hemos analizado el lado de los ingresos de efectivo o de los beneficios, por decirlo de alguna forma, o de los ingresos. Vamos a pasar a la caja generada por operaciones desde el punto de vista del gasto, y en los gastos hemos visto, si volvemos al balance, bueno, perdón, primero la cuenta de pérdidas y ganancias, que vemos que los gastos totales del ejercicio han sido 75, pero los gastos, lo que se da a proveedores en el balance, han pasado de 5 a 15, con lo cual el gasto pendiente de pagar es 10. El aumento de gasto pendiente de pagar es 10. Por tanto, los gastos realmente pagados en el ejercicio han sido 65. La diferencia aparece en el aumento de proveedores. Por tanto, ¿cuál ha sido la caja generada por las operaciones? El cash flow generado en el ejercicio menos el incremento de la cuenta de clientes, porque es dinero que todavía no está en nuestra caja, que estamos financiando a los clientes, más el incremento de la cuenta de proveedores, que es lo que nos estamos financiando con cargo a los proveedores, lo que hemos dejado de pagar, o que no hemos pagado todavía a los proveedores, porque hemos conseguido pagar a más largo plazo, lo que sea. En este caso, esta suma de incremento de clientes más incremento de proveedores es lo que se llama incremento de necesidades operativas de fondos, porque son cuentas que reflejan movimientos de la operativa fundamental de la empresa, que es con sus proveedores y sus clientes. Entonces, incremento de proveedores menos incremento de clientes es el incremento de necesidades operativas de fondos. Y el incremento de necesidades operativas de fondos se puede considerar un incremento de caja negativo. ¿Por qué? Porque si necesitamos más fondos para la operativa de la empresa, la operativa habitual de la empresa, porque financiamos más a clientes o pagamos antes a proveedores, eso disminuye la caja que realmente hay en la empresa, porque son o créditos a futuro, o estamos anticipando pagos a futuro, y por tanto está disminuyendo la caja que hay hoy en la empresa, que no tiene por qué ser malo dependiendo a las circunstancias en concreto de esa empresa. Vamos a pasar al siguiente punto, que es el flujo de caja de inversiones o cash flow de inversiones. Hemos analizado la empresa desde el punto de vista de las operaciones, su negocio principal,
compra un producto y lo revende, o compra una materia prima, fabrica con ella, fabrica un producto final que vende a clientes. Ahora pasamos al siguiente punto, que son las inversiones. Por inversiones estamos entendiendo lo que es activo fijo. Es decir, la empresa para fabricar un producto o para almacenar un producto que ha comprado y que va a revender necesita unas instalaciones fijas, una maquinaria, etcétera, y eso se incluye en el activo fijo. Entonces vamos a analizar cómo se ha movido el activo fijo de la empresa en este año y qué movimiento se ha generado ese activo fijo en la caja de la empresa. Podríamos ir a ver el extracto del banco y ver todos los movimientos que afecten al activo fijo, pero sería muy complicado, muy costoso y probablemente cometería los errores. Hay otra forma más sencilla de verlo, que es en el balance, restando en la cuenta de inmovilizado entre el 1 de enero y el 1 de diciembre y ver cómo ha variado. Si vamos al balance, vemos que la cuenta de inmovilizado a 31 de diciembre tenía un saldo de 130 y a 9 de enero tenía un saldo de 100, por tanto aumentaba en 30. ¿Esto qué significa? Que hemos hecho una inversión en inmovilizado de 30 durante el ejercicio, que es lo que hemos comentado antes, que es la inversión en el taller. Pasamos al siguiente punto, que es el cash flow de financiación o el flujo de caja de financiación, como prefiráis llamarlo. En este caso vamos a ver cómo hemos negociado con los accionistas y con los bancos, o cómo ha variado nuestra situación con los accionistas y con los bancos durante el ejercicio. ¿Cuál es el flujo de caja que se ha generado con los accionistas y los bancos? Vamos al balance y vemos, por un lado, que el capital, que es la parte de los accionistas, no ha variado nada. Y con los bancos, deuda a largo plazo, teníamos antes un crédito otorgado por los bancos a largo plazo por un importe de 60 y que ha pasado a un importe de 110. Es decir, hemos aumentado el crédito con los bancos. Y esos 50 han ido, evidentemente, a la caja, aunque parte se han utilizado para unas cosas, como es el inmovilizado, el aumento de inmovilizado y demás. Esto es el flujo de caja que ha habido por la financiación. Y pasamos al siguiente punto, que podemos ver los estados de flujos de caja o de efectivo, como se llaman, y aquí también esto se suele conocer como estado de origen y aplicación de fondos, con las siglas EOAF. Aquí tenemos una tercera tabla que he realizado donde se ven los flujos de caja que ha habido en la empresa en el largo del año. Como hemos analizado anteriormente, el cash flow o los fondos generados por las operaciones, FGO también se suele conocer, tenía un saldo de 25. Luego las variaciones de necesidades operativas de fondos implicaban un saldo negativo de 5, con lo cual el cash flow total de las operaciones es de 20. Esto es el cash flow generado por las operaciones habituales de la empresa, su compra y venta de mercaderías, o su compra de materiales, fabricación y venta de mercaderías. Y ahora hay que analizar otros puntos que están fuera de las operaciones ordinarias, por decirlo así, como son las inversiones en inmovilizado, que hemos visto que tenía un saldo de menos 30 por el taller en el que había aumentado la capacidad, y el flujo de financiación, que tenía un aumento de 50 porque hemos aumentado la línea de crédito con el banco. Por tanto, si sumamos estas tres últimas líneas, el cash flow de operaciones, de inversiones y de financiación, nos da el cash flow neto, que en este caso es de 40. Positivo. Que si vamos al balance de la empresa, vemos que es en lo que ha aumentado el saldo de caja. Pasamos al siguiente punto, que es el estado de flujo de caja de efectivo. Aquí viene la explicación de lo que hemos comentado en tres partes. El flujo de caja de la empresa es 25. Las necesidades operativas de financiación reducen este flujo en 5, con lo cual llegamos hasta 20. Esto es una parte de lo que es entradas de flujo a la empresa. También otra entrada de flujo han sido los 50 que ha entrado por la vía de la financiación. Estas son lo que os decía que se llamaba esto estado de origen y aplicación de fondos, quedados con las siglas EOAF. Esta es la parte de origen de fondos, de dónde ha venido el dinero. Ahora vamos a ver por dónde ha salido. Para eso pasamos, ¿qué hemos hecho con estos 70 que han entrado? Hemos utilizado 30 para comprar el taller y 40 en que ha aumentado el saldo bancario. Os recuerdo que ha pasado de 20 a 60. Aquí podéis ver por dónde ha, entre comillas, salido el dinero. Entonces, con este estudio sencillo, en esta empresa que tiene muy pocas líneas, por llamarlo de alguna forma, es muy sencillo, pero incluso una más con muchas más líneas no es demasiado difícil de realizar. Se puede ver claramente qué es lo que nos genera dinero y por dónde ha entrado y por dónde ha salido el dinero de la empresa.
una información mucho más útil de la que nos puede dar cualquier extracto bancario. Y vamos a pasar a ver el último concepto, que es el flujo de caja libre. Para esto he colocado un pequeño gráfico adaptado a esta empresa, y es la situación habitual de una empresa. Es decir, una empresa, lo normal es que con sus operaciones ordinarias genere un flujo de caja positivo, porque si no estaríamos en una situación complicada que un poquito más tarde comentaremos. Lo normal es que una empresa con un flujo genere un cash flow positivo, y que luego tenga pequeñas salidas porque haya incrementos de necesidades operativas de fondos, porque al aumentar el tamaño financie más a clientes o pague antes a proveedores para conseguir descuentos, etcétera, siempre y cuando se lo pueda permitir. Y aquí llegamos a la caja generada por las operaciones, que son hasta aquí, hasta esta línea llegaríamos con las operaciones ordinarias de la empresa. A partir de aquí entramos a ver puntos como son la inversión inversión o desinversión en inmovilizado, y los temas de inversión, el cash flow generado por temas de financiación con bancos, y finalmente lo que queda es para los accionistas. Si pasamos a la inversión, en el caso de que haya habido un aumento de inmovilizado, pues habrá una salida de dinero por aquí. En el caso contrario de que haya habido ventas de inmovilizado, de maquinaria que ya no se use y demás, y no haya sido reemplazada, por aquí puede verse una entrada de dinero. Pero lo normal, esos son movimientos que no son ordinarios, que se produzcan todos los años o de forma habitual. Son movimientos extraordinarios. De aquí obtendríamos el flujo de caja libre, y con ese flujo de caja libre es lo que se destina para pagar a los bancos la deuda por los intereses, etcétera, o a poseedores de deuda de la empresa, o pueden ser bonos, etcétera, o a los accionistas. En este caso, por aquí, por el camino número 3, ha habido una entrada de fondos porque ha aumentado la deuda con los bancos, hemos aumentado el crédito con los bancos, y habría salida de dinero para los accionistas. Esto viene explicado en texto aquí posteriormente, que es que las empresas generan flujo de caja a través de sus operaciones. Esta es la situación habitual. Este flujo es normalmente positivo, y a este flujo se aplica a algunos cash flows negativos. Compensar la financiación de los incrementos de necesidades operativas de fondos, es decir, una empresa cuanto más vende, si sigue vendiendo a crédito y pagando a proveedores a menos plazo, cuanto más venda, mayor va a ser la necesidad operativa de fondos, cuanto mayor sea el importe de ventas y compras, me refiero. También estamos comprando no inmovilizado, que también es salida de cash flow, y el dinero que queda es lo que queda disponible para pagar a bancos y accionistas. Ahora vamos a una pregunta. ¿Puede existir un flujo de caja que sea un cash flow que sea negativo? Ya he dicho que normalmente es positivo, pero ¿puede ser negativo? Sí, puede ser negativo, pero eso implica que las operaciones ordinarias de la empresa, no yendo a extraordinarios, no generan flujo de caja, sino que lo absorben, y por tanto se va a estar tirando de flujo de caja generado por otros departamentos o por otras líneas que no son las ordinarias. Puede ser por una venta de inmovilizado, por financiación bancaria. Entonces, un flujo de caja negativo de forma coyuntural, porque un año las ventas han sido menores, no es problemático. El problema es que se convierta en estructural, porque estaríamos tirando de reservas y no, en algún momento esas reservas se van a agotar. También se podría hacer vendiendo inmovilizado, pero inmovilizado en un momento determinado, si te quedas sin inmovilizado, no tienes material productivo para la empresa, o te puedes quedar sin inmovilizado ya para vender. Por tanto, un cash flow coyunturalmente negativo puede no ser problemático, pero si es estructural realmente es grave. Hasta aquí hemos terminado con lo que es con la presentación. Simplemente que aparte de esto, supongo que pasaréis a revisar los apuntes de la escuela. En los apuntes de la escuela, en el diagnóstico financiero dinámico, se hace un primer análisis donde se enumeran las necesidades totales de financiación de la empresa, y se analizan numerosas cuentas. Quiero destacar, y os voy a poner un ejemplo de la vida real ahora mismo, es que la parte más importante son las ventas y el inmovilizado. Si una empresa estima mal las ventas que va a realizar y los gastos que va a realizar en inmovilizado, va a tener muchos problemas. Por ejemplo, todos habéis oído hablar de los problemas financieros de muchas autopistas de peaje en España, las radiales de Madrid, la autopista de Ocaña a La Roda, la AP7 de Cartagena a Vera y muchísimas otras, que están teniendo muchos problemas y muchas están entrando en concurso de acreedores. ¿Por qué? Por un lado, en parte de las ventas hicieron una estimación de tráfico que van a tener las autopistas que no es real, que no ha sido real.
Estas autopistas están teniendo muchísimo menos tráfico del que esperaban y por tanto muchísimos menos ingresos. Están generando mucho menor flujo de caja. Eso por un lado. Y por otro lado, a la hora de construir las autopistas, estimaron un coste de los terrenos que eran expropiados, y entonces la estimación de la indemnización por las expropiaciones fue mucho menor que la que posteriormente han decretado los tribunales, porque muchos propietarios de terrenos acudieron a los tribunales porque no estaban de acuerdo con la valoración que se daba a los terrenos, y las valores de expropiación han subido al doble, al triple de lo que inicialmente habían presupuestado. Y esto es lo que está llevando a estas empresas a esta situación de concurso de acreedores, porque no pueden hacer, la empresa no está siendo viable puesto que las estimaciones que habían realizado eran incorrectas. Hasta aquí es lo que podemos ver el tema de hoy de análisis de flujo de caja o de diagnóstico financiero dinámico de la empresa. Y bueno, como no hay posibilidad de hacer preguntas en esta videoconferencia, pues os recomiendo que para cualquier duda acudáis a la escuela, que estaremos encantados de contestaros. Muchísimas gracias por vuestra atención y espero que os haya sido útil la presentación. Un saludo a todos.